Bienvenidos a la primera parte del curso. Mi nombre es Alfonso María de los Reyes Victoria, soy odontólogo y ortodoncista de la Pontificia Universidad Javeriana. He sido profesor durante 23 años de la especialización de ortodoncia y fui director del posgrado entre los años 2002 y 2009. Durante este tiempo pude adjudicarme las materias que más me parecían interesantes. He sido profesor de la materia de anomalías dentomaxilofaciales, de la clínica de anomalías dentomaxilofaciales y de la clínica de ortodoncia interdisciplinaria. No estaba muy seguro por qué me gustaban este tipo de materias. Lo que sí es cierto es que estas materias son las que enseñan la ortodoncia más difícil. Me llama la atención aquellos retos y dificultades grandes que son difíciles de corregir. Sin embargo, no está muy claro por qué este tipo de procedimientos son difíciles de corregir. Algún momento en un libro o en algún congreso alguien nos da la respuesta y se presenta ante nuestros ojos de una forma muy sencilla. Sin embargo, como decía anteriormente, no está muy claro por qué la respuesta es sencilla. Se plantea entonces la posibilidad de utilización de un diagnóstico crítico, una forma como se realiza un proceso para entender, analizar y evaluar los conocimientos que interpretan el mundo, de modo que la utilización del conocimiento y la inteligencia nos llevan a la postura más razonable y justificada sobre un tema. Es así como el análisis de los casos debería hacerse mediante el pensamiento crítico. Este es un proceso que evita los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos surgen como una necesidad evolutiva para la emisión inmediata de juicios, debido a que el medio tiene una cantidad de información gigante y la incapacidad de procesar toda esta información se filtra de forma selectiva o subjetiva. Esto es muy útil en aquellos contextos en donde la inmediatez es el mayor valor. Sin embargo, en la resolución de un problema de ortodoncia, la inmediatez no es el valor más importante. Aquí, lo más importante es la utilización de la inteligencia y del conocimiento para llegar a la mejor propuesta. Por lo tanto, utilizando el pensamiento crítico para el diagnóstico en ortodoncia, se proponen los siguientes pasos. 1. ¿Qué se considera maloclusión difícil en ortodoncia? 2. Utilizar la ortodoncia en retrospectiva. Identificamos el proceso que llevó a una maloclusión a su estado actual con la intención de ver cómo regresarlo. 3. ¿Cuál es el problema crítico por solucionar? 4. ¿Qué decisiones empeoran la resolución del caso? 5. ¿Qué decisiones benefician la resolución del caso? Y 6. Identificar las limitaciones de las mecánicas. ¿Qué se considera una maloclusión difícil en ortodoncia? Una maloclusión difícil en ortodoncia es todo aquel conjunto de maloclusiones que cuando las intentamos resolver con los métodos clásicos de ortodoncia presentan señales de corrección ineficiente e impredecible. Esta puede identificarse mediante la aparición de señales de movimiento dental inadecuado, tales como trauma oclusal, movilidad dental aumentada, dolor y reabsorción radicular. Para efectos académicos podríamos clasificar las condiciones que hacen que una maloclusión sea compleja, dividiéndolas en limitaciones de tipo mecánico, limitaciones biomecánicas, limitaciones biológicas, limitaciones funcionales y limitaciones estéticas. ¿Qué son las limitaciones mecánicas? Son todas aquellas características del aparato de ortodoncia que dificultan el control tridimensional del diente. La primera dificultad que se encuentra con el aparato de ortodoncia es que la fuerza se realiza en la corona del diente y la resistencia se encuentra a distancia en la raíz. Esto establece un tipo de palanca de tercer orden en donde los apoyos y las fuerzas están muy cerca, es decir en el bracket, y la resistencia está a distancia. Este tipo de palanca es la misma que utiliza un pescador cuando intenta sacar un pescado del agua. El pescado es la resistencia, las manos del pescador son los apoyos y las mismas manos del pescador son los puntos de aplicación de la fuerza. Con este tipo de palanca de tercer orden, la cantidad de resistencia que se puede mover es poca, la cantidad de fuerza que toca hacer es bastante y la única forma de mejorar la palanca es separando lo máximo posible los dos puntos de apoyo de las manos. Sin embargo, es una palanca altamente ineficiente. ¿Y por qué es ineficiente? Básicamente porque no tiene una capacidad para producir altos niveles de fuerza, de modo que si el tipo de movimiento requiere fuerza alta, no es fácil realizarlo.
tienen menos capacidad para mover la resistencia, y la poca distancia entre los puntos de apoyo, en el caso del pescador las manos, en el caso del bracket los sectores opuestos del bracket, y la necesidad de hacer más fuerza entre ellos es la única opción para manejar la misma resistencia. El diseño del bracket tiene otro tipo de limitaciones que pueden afectar severamente la capacidad de mover tridimensionalmente el diente. El primero de ellos es el diseño. Dado que la fuerza, como mencionábamos anteriormente, solo se puede realizar en la corona y la resistencia está en la raíz, siempre se produce una inclinación descontrolada de la corona hasta el punto en el que el alambre que está en la ranura empieza a aplicar una contrafuerza que hace parecer un momento, que es el que tiende a enderezar la raíz. Este tipo de movimiento ocurre por fases. Primero se inclina y después se va enderezando. Se inclina y después se va enderezando. De modo que cuando se observa un alambre ligeramente deformado en un movimiento horizontal de la corona, si este alambre no ha experimentado una deformación permanente superando su límite elástico, está claro que está en una etapa en la cual está enderezando la raíz. Esto ocurre en los tres planos del espacio. En los movimientos de primer orden, cuando aplicamos fuerzas mesializadoras o distalizadoras sobre el bracket, la corona empieza a rotarse hasta que aparece un contramomento aplicado por el alambre, un contramomento que empieza a enderezar la corona. En este escenario también se rota, se endereza, se rota, se endereza. Es así como se establecen adicionalmente unas etapas de fricción, y estas etapas de fricción se pueden dividir en dos fases. Durante la etapa de inclinación inicial, hasta que el alambre se contacta contra el bracket en los puntos opuestos de la ranura, hay una inclinación llamada binding, y la fricción correspondiente al material del cual está hecho el bracket o su pulimento es lo que constituye la resistencia al deslizamiento. Cuando ya se traba completamente y comienza el contramomento a enderezar la raíz, aparece una segunda fase llamada notching. La resistencia al deslizamiento es igual al notching. Todo tipo de contacto entre el alambre y el slot produce fricción. En los movimientos de primer orden entre el fondo del slot y los clips o elastíes, en los movimientos de segundo orden entre los puntos opuestos verticales del slot y entre los movimientos de tercer orden entre los puntos verticales opuestos del slot. Por otra parte, el mismo bracket podría ser más eficiente realizando un tipo de movimiento que otro. En este escenario, por ejemplo, el bracket, que tiene un tamaño horizontal de 4 milímetros, multiplicado por una fuerza de 250 gramos, produce un momento de 1000 gramos por milímetro. Esta es la fuerza que él requeriría hacer para poder enderezar la raíz cuando se está inclinando de forma descontrolada. Pero este mismo bracket, que tiene en el fondo de su ranura una distancia de 0.5 milímetros, al ser multiplicado por los 250 gramos puede producir unos directos de fuerza muchísimo más altos. Dicho de otra forma, enderezando la corona en las inclinaciones mesodistales, el bracket es mucho más eficiente que tratando de mantener la corona angulada en los movimientos de torque o contratorque. Por lo tanto, para realizar un movimiento ideal en ortodoncia deberíamos tener un sistema que nos permita hacer un control tridimensional del movimiento dental, que la ortodoncia permita la transmisión de la fuerza ideal sin pérdida de energía y que el movimiento sea óptimo, no necesariamente veloz. Digámoslo de otra forma, hay pocas formas de acelerar la ortodoncia, pero hay muchas formas de hacerla más lenta. Es importante identificar cuáles son esas formas que la hacen más lenta para que el movimiento sea lo más eficiente posible. Con el análisis previo realizado podríamos llegar a la conclusión de que el diseño ideal del bracket debería ser lo más ancho posible, tener una ranura lo más profunda posible con caras paralelas y de medidas exactas, que utilice un material con un coeficiente de fricción mínimo, ya sea por el material utilizado o por el pulido, que tenga mínimo 4 aletas, o sea bracket gemelar para que permita el control tridimensional, que tenga una base con un diseño y una retención óptimas en donde la resistencia sea máxima pero la remoción sea fácil,
y que el sistema de ligado sea amigable con el operador, que sea estable durante el tiempo de tratamiento y que permita una transmisión adecuada de la fuerza. Observamos un bracket cuyo diseño ha aumentado de forma artificial el tamaño horizontal al máximo. Las aletas son las de un bracket gemelar, el sistema de ligado se extiende hacia los lados, de modo que la distancia horizontal total y los puntos de aplicación de fuerza para tender a enderezar la raíz cuando ésta se inclina son máximos. De esta forma, el momento para realizar el enderezamiento tiene que hacer menos fuerza porque tiene más distancia. La fuerza aplicada en los puntos de anclaje laterales del bracket, al ser aplicada a una gran distancia, produce un momento muy eficiente. En un estudio in vitro realizado por Jenny Cusnotto, intentaron analizar la fricción de brackets de autoligado pasivo contra grupos de control de ligado convencional, incorporando malposiciones de primero, segundo y tercer órdenes con alambres de titanio redondos y rectangulares. El estudio encontró que la variable más importante para minimizar la fricción era el ancho horizontal del bracket. ¿Cómo se explica esto? Básicamente, si el bracket es muy ancho, los puntos de aplicación de la fuerza están muy separados y aplicados por esta gran distancia hacen que la cantidad de fuerza que el bracket tenga que hacer para enderezar la raíz sea menor. Al ser menor la fuerza, impacta de forma menos intensa el alambre versus el bracket, y eso minimiza la fricción. ¿Cuáles son las limitaciones mecánicas por la profundidad de la ranura? Desde el punto de vista lateral, una ranura es una cajuela horizontal de forma rectangular en la cual cabe un alambre redondo o de sección cruzada rectangular. La precisión entre la ranura y la forma del alambre rectangular maximiza o minimiza el juego torsional, que es la cantidad de movimiento que el alambre hace falso antes de empezar a enderezar la raíz. Nuevamente, la profundidad de la ranura es importante para que los puntos de apoyo de aplicación de la fuerza estén lo más separados posibles, el momento se minimice y la máquina sea más eficiente en la corrección del torque. Cuando se aplica una fuerza de distalización sobre la corona que tiende a inclinar la corona hacia palatino, aparece una contrafuerza realizada por el alambre en donde los puntos de aplicación de la fuerza y la distancia en la cual ellos están de separación hace que exista un momento eficiente que pueda tender a evitar la inclinación o a contrarrestar esa inclinación. En esta imagen observamos las nuevas generaciones de brackets de alúmina policristalina, en donde la densidad y la compactación de la alúmina permite crear un bracket con una resistencia tal que se puede construir una ranura muy profunda que aumenta severamente la expresión de torque y no hay riesgo de que se fracture porque dada la rigidez de la alúmina estos sectores no son frágiles. En el lado derecho observamos un bracket de alúmina monocristalina en donde la alúmina es extremadamente superficial. La ranura no puede hacerse más profunda porque dado que la alúmina es delicada podría experimentar fractura en las aletas. Es entonces que concluimos que las limitaciones mecánicas por la profundidad de la ranura afectan esencialmente la capacidad del bracket para expresar el torque. En una investigación realizada por Cash y Curtis, se midió la ranura o slot de 11 marcas comerciales disponibles en el mercado. A esto se le midió el paralelismo de las caras de la ranura y se encontró que había brackets con medidas de slot exactas y de caras paralelas, mientras que otros eran sobredimensionados, infradimensionados o con caras convergentes o divergentes. El uso de slots sobredimensionados, convergentes o divergentes o alambres infradimensionados afecta el control tridimensional del movimiento dental porque aumenta el juego torsional. Por lo tanto, es importantísimo escoger un bracket cuyo diseño de ranura sea muy preciso y de caras paralelas para que la expresión del torque sea sofisticada y eficiente. Finalmente, el diseño de la ranura podría eventualmente también afectar la expresión del torque. Tenemos aquí un bracket de autoligado activo, que es un bracket que se caracteriza porque la ranura principal presenta una segunda ranura vertical que está diseñada para permitir el ingreso del clip.
Cuando el bracket está en etapas de alineación y nivelación, el alambre queda suelto, pero cuando está en etapas de asentamiento, el alambre queda asentado por el clip. Sin embargo, la reducción de la ranura por ese segundo slot vertical afecta severamente la capacidad del bracket de expresar torque coronovestibular, incrementando el juego torsional. Recordemos que el enderezamiento de una raíz depende de una función que es un momento en donde la fuerza y la distancia son determinantes. Si yo reduzco la distancia, me toca incrementar severamente la fuerza para realizar el mismo efecto, y esta fuerza produce fricción. A continuación los invitamos al módulo maloclusiones que son difíciles de corregir por factores biomecánicos.